honor y fe. En las últimas décadas, los niveles de divorcio, hogares sin padre, maltrato infantil, violencia contra la mujer, conflictos armados entre las naciones y sociedades y economías en decadencia han ido en aumento. Y esto es sencillamente porque el hombre ha determinado sacar a Dios de su corazón, sacar a Dios de sus vidas. La sociedad está conformada por diferentes ámbitos y es allí donde Dios ha sido desplazado paso a paso, como ha sido de la educación, de las leyes, de la economía, de la política, aún mismo de la espiritualidad, de las artes, del deporte. El hombre definitivamente ha determinado desplazar y sacar a Dios de su mundo, de su corazón. ¿Te has preguntado entonces qué dice la Biblia acerca de aquel hombre que desplaza a Dios de su vida? Jeremías capítulo 2 versículo 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. También la palabra de Dios nos habla en el libro de Romanos 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia que todos hemos pecado. Todo ser humano que ha puesto su pie en esta tierra ha sido pecador, dice la Biblia, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Recuerden en nuestro programa anterior, cuando hablábamos del asimú correcto, cómo un elemento venía a sacarnos de la ruta, de nuestro destino, del plan de Dios para nuestra vida, y ese elemento era el pecado. Bueno, el pecado es lo que ha venido a destruir la vida del hombre. El pecado es lo que ha venido a condenar la vida del hombre y a sacarnos, como dice Romanos 3:23, de la gloria de Dios. Por eso, tu programa hoy, Operación Rescate. Estaremos viendo qué hizo Dios por nosotros y qué nosotros debemos hacer ante esta realidad. Así que mantente con nosotros en tu programa Honor y Fe, un programa diseñado para que juntos conozcamos la esencia, el carácter y el amor de Dios en nuestras vidas. Sus servidores, Coronel Elioner Delgado Carrillo, y mi esposa, la pastora Marilena Marín, pastores principales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la congregación Casa de Jehová de los Ejércitos, nos honramos hoy una vez más en estarles sirviendo en este tu programa Honor y Fe. Estamos seguros que esta palabra sembrará una profunda semilla de fe y de salvación en tu corazón, lo cual te hará vivir una vida plena en Jesucristo, lo cual te permitirá volver otra vez al camino correcto y poder formar parte de este plan de rescate. Así es, queremos compartirles que según la OMS, las estadísticas mundiales reportan que el 3,8% de la población experimenta depresión y ansiedad. A escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas sufren de depresión. Y asimismo, el suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Nosotros no podemos manejar nuestras ansiedades, dudas o decisiones separados de Dios, pues esto genera un problema y una ansiedad mucho mayor, porque ese no es nuestro diseño. Nosotros no estamos diseñados para caminar nuestra vida fuera de la voluntad de Dios. Por eso en 1 de Pedro 5:7 Dios lo deja muy claro: echa toda tu ansiedad sobre mí, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esa es la clave que Él nos está dando para que podamos manejar todas las circunstancias y presiones que este mundo de forma indefectible vamos a tener. Pero cuando el hombre quiere hacerlo solo, a su manera, y saca a Dios y abandona sus caminos y desecha sus consejos y su palabra por escoger el pecado de andar en su propia opinión, en su propia sabiduría, le abre paso, le abre la puerta a las obras de la carne. Entonces, como está escrito en la palabra, en Gálatas 5, del 19 al 21, se activa este principio sobre tu vida. Las obras de la carne son adulterio, escucha la lista que es larga, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales, dice Dios, os amonesto, como ya os lo he dicho. Todas estas obras y caminar en ellas no son agradables a Dios, porque dice que los que participan en ellas no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, es gozo y es paz en el Espíritu Santo de Dios, como lo dice Romanos 14, 17. Y ese es el reino al que tú y yo debemos apuntar en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre permanece en condenación porque no ha creído en el Hijo de Dios, en Jesús, ni obedece su palabra y se enfrenta a esta vida en una condición que lo pone delante del juicio de Dios, el cual es verdadero. Dios ha establecido un día para ejecutar su juicio. Así lo encontramos en la palabra de Dios, en el Salmo capítulo 9, versículo 8, que dice: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Pero también encontramos en el libro de Isaías capítulo 13, versículo 11, que dice: Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. También en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos capítulo 17, versículo 31, encontramos que dice: Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y estamos hablando de Dios Padre, por aquel varón a quien designó, este es Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. También vemos que Apocalipsis 20:12, que lo escribió el apóstol Juan, nos dice muy claro: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en ese libro según sus obras. Dios es un juez justo y todos enfrentaremos ese juicio un día. Pero tenemos buenas noticias, mi querido amigo. Dios ha activado una operación y un plan de rescate por ti y por mí. Dios desde el principio viene trabajando con su Hijo Jesucristo para volver a reconectar la humanidad con Él, volver a llevarnos a nosotros desde las tinieblas, desde ese rumbo desviado al rumbo correcto, que es su gloria. Dice la palabra en Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí vemos cómo Dios y el Padre, la Biblia nos asegura que siguen trabajando después que el hombre ha caído en pecado, desde Adán y Eva, que la humanidad cayó en pecado. Dios ya tenía un plan previsto de rescate para nosotros. También encontramos en el libro de Juan capítulo 3 versículo 13 que dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué extraordinaria palabra! Esta es la perla. Esto es lo que está verdaderamente en el corazón de Dios, en el corazón de nuestro Padre Celestial. No importa cuál ha sido nuestra circunstancia, no importa, porque ciertamente Él es un Dios de juicio, Él es un Dios en el que un día se abrirán unos libros y juzgará conforme a nuestras obras. Pero por encima de eso, su corazón está verdaderamente en la salvación. Por eso envió a Jesús, su único Hijo, para que todo aquel en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, estimado televidente, quédate con nosotros en tu programa Honor y Fe, porque estaremos profundizando mucho más acerca del plan de rescate, del plan de salvación. Honor y Fe.
De regreso en tu programa Honor y Fe, hoy con el tema Operación Rescate. Qué extraordinario saber, mi querido amigo, que nuestro Padre Celestial junto con su Hijo Jesucristo han armado una operación espiritual para venir a rescatar nuestras vidas, porque estábamos sumergidos en el pecado a consecuencia de las malas decisiones, a consecuencia de habernos separado de su palabra, de su consejo y seguir por nuestras propias decisiones, nuestros propios deseos, nuestras propias interpretaciones incluso. Hoy en este programa queremos profundizar lo que es el plan de rescate. Yo diría que es como un plan SAR, como cuando alguien se pierde en la selva, cuando alguien se pierde en la mar, automáticamente los gobiernos activan un plan de rescate por esas personas. ¿Sabe? Dios ha activado un plan de rescate SAR espiritual mundial porque Él quiere venir a rescatarte. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué extraordinaria palabra, qué extraordinario versículo. Allí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amigo, que nos ves allí, Dios te amó de tal manera, dice la Biblia, un amor inmenso, un amor que va muy por encima de todos nosotros. Dice que es más alto, más profundo, más ancho que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Ese es el amor de Dios. El plan de rescate está basado en su amor. Dice el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta palabra mundo no significa aire, tierra, espacio. No se refiere al globo terráqueo. Se refiere al hombre en sociedad. Es decir, al hombre en sus ámbitos. Entonces podríamos decir, porque de tal manera amó Dios al hombre de la familia, porque de tal manera amó Dios al hombre de la economía y las finanzas, porque de tal manera amó Dios al hombre de la cultura, del deporte, porque de tal manera amó Dios al hombre de la educación, de las leyes, de la espiritualidad y de las comunicaciones. Pero aún también Dios amó al servidor público y al hombre de gobierno, que dice que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es decir, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda en ese rumbo desviado, en ese así muy incorrecto, sino que consiga el rumbo correcto, que es Jesucristo, porque Él murió en la cruz por ti y por mí. Él murió en la cruz por el perdón de tus pecados. Jesucristo derramó su sangre en la cruz de Calvario para limpiarnos de toda maldad, para limpiarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de nuestra desobediencia y de nuestra rebelión. Así que qué hermoso pasaje bíblico nos deja Dios en sus Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos promete en este plan de rescate la vida eterna, pero hay que creer en Jesucristo. Cuán extraordinario y profundo es este amor de Dios para con nosotros. Nosotros somos la joya de su creación y Él quiere rescatarnos de la condenación eterna. Él no está viendo lo que hicimos, Él no está viendo lo que nosotros hayamos pasado. Él sabe que no podemos, por eso Él quiere rescatarnos de la condenación. Y para esto, lo único que tú y yo debemos hacer es creer en Jesucristo y recibirle en nuestro corazón. Así lo expresa claramente el Evangelio en Juan 3, del 18 al 21. Fíjate lo que dice la palabra. Dice, el que en Él cree, es decir, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Podemos ver lo poderoso de esta palabra, de este plan de rescate. No se trata de lo que nosotros podamos hacer. No se trata, no importa lo que hayamos hecho. Él dice, si crees, automáticamente eres rescatado y eres salvo. Pasas de las tinieblas a la luz admirable. Pero si no crees, allí es donde entra la condenación.
Y dice en el versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús es la luz. Y Él vino al mundo y a los hombres, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué lamentable que a veces puedan haber personas que amen más lo que están haciendo en sus obras que venir a la luz para ser cambiados y transformados y rescatados de ese mundo para venir a la luz y a la plenitud y a la presencia de Dios. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiestas sus obras que son hechas en Dios. Es una decisión tuya y mía. ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? O nosotros decidimos mantenernos ausentes de luz y continuar en esas obras, en ese camino equivocado y que nos lleva, como hablamos al principio, a estadísticas tan lamentables de depresión, de ansiedad, de suicidio. O nosotros decidimos correr a la luz que nos está esperando para limpiarnos y para darnos salvación. En este momento hay muchas personas que están orando por ti y no faltará la oración para que Dios te ayude a resolver los problemas que enfrentas en estos momentos. Pero todos esos problemas son circunstanciales y temporales. El mayor problema del cual Dios vino a librarnos fue del pecado y de la condenación eterna. Porque el pecado vino a dañarte, pero Dios vino a darte vida y vida en abundancia. Porque esto no lo podemos resolver nosotros mismos. Nosotros no podemos liberarnos del pecado. No hay salida sin Jesucristo. Necesitamos la ayuda de Dios. Y a través de su Hijo, solamente Él nos puede llevar al Padre y reconciliarnos con este plan de salvación y rescate. Así que es tiempo de regresar a Dios. Es tiempo de levantar tu mirada al cielo, abrir tus corazones y volver al camino al Padre. Dios es santo. Dios es nuestro Padre. Pero también la Biblia nos presenta y recuerda que Dios es juez y juez justo. Él va a juzgar al mundo de acuerdo a lo que cada quien haya hecho y haya determinado. Por eso hoy es un día importante de decisión. Dios está interesado en ti. Él te amó con amor eterno. La palabra de Dios dice en Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Extraordinario mensaje. Prolongó su misericordia, porque nos amó con amor eterno. Querido amigo, hoy es un día muy especial. Hoy delante de ti está el plan de salvación. Hoy delante de ti está el plan de rescate que Dios ha preparado para tu vida. Hoy no sabemos, tal vez es tu última oportunidad de escucharlo. Hoy, querido amigo, amiga, querido compañero de armas, oficial, tropa profesional, tropa alistada que nos escuchas. Hoy el plan de rescate de Dios es también disponible para ti. Hoy es un día de decisión. Hoy es un día de o seguir en condenación, como dice la palabra, porque el que no cree ya ha sido condenado. Hoy es el día de decir, yo me levanto y creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, por el perdón de mi alma y por mi vida eterna y salvación. Así que la palabra de Dios dice, y veámoslo a la luz de la palabra, y esta es una parte muy importante de este programa. Romanos 3:23 dice, recuerda, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 también nos dice, pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo, la dádiva, lo que Dios nos da, es vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Esa es la circunstancia en que estamos. Pero el plan de rescate dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, es decir, para contigo y para conmigo, en que siendo aún nosotros pecadores, aún nosotros habiéndonos alejado de su presencia, aún nosotros habiéndonos alejado de su gloria, aún nosotros habiéndonos alejado de su consejo, de su palabra, desobedeciendo, rebeldes, sacándolo de nuestras vidas,
Dice, Cristo murió por nosotros. Romanos 10, versículo 9, versículo 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con tu boca se confiesa para salvación. Te recordamos que en este programa hablamos de conocer la esencia, el carácter y el amor de Dios para tu vida y para mi vida. Y este es el amor de Dios. Hoy es el día en que debemos tomar esta gran decisión, porque lo que es verdadero es que un día pasaremos la eternidad en algún lugar y solamente tú puedes decidir si la pasarás juntamente con el Padre Celestial, con Cristo y el Espíritu Santo. Romanos 10:13 dice, porque a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Juan 1:12 nos recuerda, mas todos los que le recibieron en su corazón, los que abrieron su corazón para caminar conforme a la palabra, para escuchar el consejo, para seguir la guía del Espíritu Santo, para todos ellos, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, el poder y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así que, amigo, recuerda, el que cree no será avergonzado. Por eso hoy te invitamos a ti que estás allí, que nos ves a través de estas cámaras, a través de esa pantalla, allí donde te encuentras, solo, acompañado, en tu casa, en el trabajo, en el transporte público, donde estés, aun si estás recluido en algún lugar del mundo, en alguna clínica por alguna enfermedad. Hoy es el día de tomar una decisión. Y por eso queremos invitarte a hacer esta oración declarando que Jesús es tu Salvador, reconociendo que Él murió por ti, reconociendo que el plan de Dios es salvación para tu vida. Oremos. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que he fallado. Hoy reconozco que he tomado mis propias y malas decisiones y me he apartado del camino correcto. Pero tu palabra me dice que si yo me arrepiento y confieso con mi boca que tú eres el Señor, seré salvo. Así que hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que moriste en la cruz y derramaste tu sangre para limpiarme de todo pecado. Te recibo en mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración, dice la palabra de Dios, que hay fiesta en los cielos, porque un pecador ha vuelto a casa. Así que te invitamos a que ahora busques una congregación. Necesitas nutrirte con la palabra de Dios, necesitas fortalecer tu espíritu y necesitas profundizar y conocer lo que está en el corazón de Dios y en el corazón del Padre para tu vida. Ese rumbo, ese plan de plenitud está disponible para ti. Muchas bendiciones y nos vemos en un próximo programa, Honor y Fe, dedicado para tu bendición. Honor y Fe.